pesar de que estamos viviendo en tiempos difíciles y en este país donde nosotros estamos en tiempo de elección y la situación se está tornando un poquito inquieta. Así que oremos al Señor o sigamos orando al Señor para que el Señor siga teniendo dominio y control sobre la situación. Bien, hermanos, vamos a seguir con el aspecto del estudio de los dones. Yo no sé si ustedes saben, y estoy seguro que ustedes lo saben, que en el Primer Testamento no todo el pueblo de Israel tenía dones. Sí hubieron personas en el Primer Testamento, aquellos que revistieron e hicieron el tabernáculo. Dios le dio la sabiduría, la capacidad de poder hacer y diseñar. En el caso de los profetas, también ellos operaban bajo ese don. Los sacerdotes también, hermanos, operaban bajo el don del sacerdocio. Porque el sacerdocio, bien es cierto que es un ministerio, pero los ministerios también son dones. Los dones han sido dados para el servicio de la iglesia. En el Segundo Testamento, o lo que la gente comúnmente le llama Nuevo Testamento, yo prefiero llamarle Segundo Testamento. Ahora los dones han sido repartidos y dados para que cada miembro del cuerpo de Cristo pueda tener uno o más dones. Hay quienes tienen, hermanos, más de un don y están ejerciendo esos ministerios dentro de la iglesia. Yo he hecho una clasificación, hermano, y voy a comenzar a enumerarla. Todo lo que tiene que ver con aspectos de lo que son los dones. El sábado yo toqué dos puntos sumamente importantes, que aunque la gente sabe que es un don, porque no es algo que usted se lo merece y no es algo que usted se lo haya ganado por atributo propio, sino que le ha sido dado, es una gracia que a nosotros nos ha sido dada. El don más importante, hermano, que Dios le ha dado a cada uno de los que son parte del cuerpo de Cristo es la salvación. Y es algo que Dios le ha dado y depende enteramente de Él. Usted no tiene que hacer nada para salvarse. Es decir, cuando yo le digo que no tiene que hacer nada, no es que usted va a hacer un esfuerzo. No es que su voluntad, usted la va, yo quiero servir a Dios. No es algo que sale del hombre. Dios llama al pecador. Dios va al encuentro del pecador y lo trae a su redil. El pecador no viene al redil de Dios. Dios va al pecador y lo trae. De tal forma, hermano, que el primer don que nosotros hemos obtenido es la salvación. Y la salvación enteramente depende de Dios. Ni usted la gana, ni usted la pierde. De ganarla, entonces sí podríamos decir que usted podría perderla, porque es algo que usted está ganando en base a su propio esfuerzo o en base a su propio mérito. Pero en este caso es algo que Dios le ha atribuido a usted y que Dios me ha atribuido a mí, que Dios me ha dado a mí. De tal forma que no depende de mí, sino de Él.
Esto no depende ni del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y así lo expresa categóricamente la Sagrada Escritura. Cuando usted va al libro de los Romanos, en el capítulo 6, en el verso 23, le dice, porque la paga del pecado es la muerte, el pecador está condenado a la muerte, mas la dádiva, la gracia, el favor de Dios, la voluntad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La gracia depende enteramente de Dios. El favor depende enteramente de Dios. Usted no tiene que hacerle gracia a Dios ni tener la intención de querer hacer cosas para Dios. Dios está más interesado en hacer Él en nosotros que lo que nosotros podamos hacer por Él. Cuando Dios hace en el hombre, entonces el hombre está condicionado para hacer para Dios. Hay una obra, hermano, que ha sido destinada desde antes de la fundación del mundo para que la iglesia, cada miembro de la iglesia la haga. Cuando usted quiere hacer cosas para Dios, sin que Dios haga cosas en usted, pasa lo que pasó en el caso de Moisés. Moisés sabía a ciencia cierta que él era la persona que Dios había escogido para que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Él lo sabía. Él estaba consciente. Fue educado y instruido por su propia madre. Él sabía que era descendencia hebrea, pero no le permitió a Dios terminar su obra en él. De tal forma que él quiso accionar por su propia fuerza y le añadió a la esclavitud de los hebreos 30 años más. Estaban determinados a salir a los 400 años y salieron, hermano, a los 430. Simple y llanamente porque Moisés se anticipó a su tiempo. Y ese anticipo al tiempo de Dios le causó a Moisés 40 años de exilio. Es la paga por haber matado a ese egipcio. Usted dice, pero a Moisés nadie le juzgó, hermano. Sí, hermano, Dios juzgó a Moisés por haberle dado muerte a ese egipcio con 40 años exiliado de su familia. Y luego Dios establece, hermano, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, que pone la ciudad de refugio, que cuando usted matase a alguien sin querer y usted iba a esa ciudad de refugio, usted tenía que esperar hasta que muriera el sumo sacerdote de esa ciudad para volverse a reunir con su familia. Y si usted se iba a reunir con su familia, entonces el pariente vengador lo podía ver a usted y podía matarlo. Y quedaba todo subsanado. De tal forma, hermano, que el nosotros querer hacer cosas para Dios fuera del tiempo de Dios puede causarnos a nosotros un enorme problema. Dios está más interesado, hermano, en capacitarnos a nosotros, en ponernos en la condición necesaria para entonces mandarnos a hacer la obra que Él quiere y que ha destinado para que nosotros la hagamos. Cuando partimos a la ligera, entonces tenemos, claro, usted tiene un opositor, hermano. El primer opositor que usted tiene es su carne, el segundo opositor que tiene es el mundo y el tercer opositor que tiene es Satanás. Pero a veces ninguno de estos tres factores tienen que ver con la adversidad que nosotros muchas veces confrontamos en el camino, sino que son adversidades que vienen como consecuencia de nosotros no obrar dentro del tiempo y los parámetros de Dios. La salvación, hermano, entonces,
Es el primer don que nosotros obtenemos, que el cristiano, el inconverso que viene a Cristo o que Cristo lo trae a él, obtiene la salvación. Cuando usted va al libro de Efesios, en el capítulo 2 del libro de Efesios, verso 8, el apóstol Pablo reitera, hermano, sobre la salvación, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Usted es salvo, hermano, primero por la gracia, y esa gracia le añade a usted ese don que es de Dios. ¿Puede usted perderlo? ¿Puede Dios quitárselo? Si Dios, hermano, se lo quitara, entonces Dios sería injusto. Usted me preguntaría, y de esa forma, hermano, surge la teología de que Dios aprende por los errores nuestros. Hay una teología que enseña esto, hermano. Y le dice que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre porque Dios no sabía que el hombre iba a pecar. Y que después que el hombre pecó, entonces se dio cuenta del mal que había hecho el hombre, por lo cual él se arrepintió. Y sacamos de contexto, hermano, toda la palabra de Dios. Ellos sacan de contexto la palabra de Dios por no estudiar a fondo qué es lo que quiere decir Moisés y Jeremías cuando dice y habla del arrepentimiento, que Dios pronuncia esta palabra. Lo que Dios está diciendo allí, hermano, es que hay otra forma. Va a cambiar la forma de obrar con respecto a la generación de Noé. No fue que Dios se arrepintió porque no sabía que el hombre iba a pecar. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y Dios planificó desde la eternidad cómo salvar al hombre, cómo traer otra vez al hombre a él. Cuando usted va a Tito, capítulo 2, verso 11, el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, le dice, otra vez aparece aquí, hermano, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Podría decir Spurgeon aquí en este texto bíblico, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los que van a ser salvos. Porque usted podría interpretar que todos los hombres es todo el mundo. No todo el mundo va a ser salvo, hermano. De ende, los perdidos se contabilizan y se ponen en paralelo con la arena del mar. No todos los hombres vamos a ser salvos. O van a ser salvos. Porque yo soy salvo por la gracia de Cristo. El Espíritu Santo, en segundo lugar, el Espíritu Santo también es un don de Dios. La palabra carisma, de donde se deriva la palabra carismático, y surge un movimiento católico con este nombre, carismático, porque dice profesar los dones del Espíritu. Y se mueven, hermano, como los pentecostales. Hablan lengua, danzan y hay un montón de cosas de donde se desprende la palabra carisma. Ese don es un don, como ya he dicho, inmerecido. Cuando usted va al libro de los Romanos, en el capítulo 5 del libro de los Romanos, verso 5, el apóstol Pablo dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Si usted, hermano, no tiene el Espíritu Santo, usted no es salvo. Si el Espíritu Santo no hace morada en usted, usted no es salvo. Ahora, a lo que Dios le ha dado su Espíritu, esos son salvos. Eso es lo que la palabra de Dios establece.
De tal forma, hermano, que la iglesia de Jesucristo, y cuando yo hablo de la iglesia de Jesucristo, hablo del cuerpo de Jesucristo, hermano. El cuerpo de Jesucristo ha recibido el Espíritu Santo. Por eso es cuerpo de Jesucristo. Ahora, todos los que están en la iglesia son cuerpo de Jesucristo. Todos los que están en el templo son iglesia, son parte del cuerpo de Cristo. No. ¿Podemos nosotros identificarlo? Su fruto. Su fruto. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Nadie que el Espíritu Santo no esté en él no puede dar esos frutos, hermano. Y yo no le hablo de la misericordia, ni le hablo del amor, ni le hablo de la piedad. Porque eso suele confundirse, hermano, a veces con ciertas actitudes humanas. Pero cuando son los frutos del Espíritu, no importa, hermano, lo que a usted le hagan, ese olor fragato de Cristo va a salir. Esa era la forma, hermano, en que se identificaban los cristianos en aquel tiempo. Tiene que ser la forma en que se identifican los cristianos hoy. No es ropa. Olvídese de eso. A quienes le están predicando ropa. Voy a hacer la salvedad aquí, hermano, de que usted como hombre de Dios y como mujer de Dios debe vestir con pudor. No tan alto que alumbre el santo, ni tan bajo que tape el santo. Hablo de modestia y hablo de pudor. No se meta en unos pantalones que tiene que aceitarse el cuerpo para podérselo subir. Hermano, yo he visto hermanos y pastores que dan mucho que hablar por unos pantalones que no sé qué es lo que están vendiendo, pero algo venden. Y he visto mujeres, hermano, también en pantalón y en falda, que da mucho que desear. El hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que vestir con pudor. Yo no le estoy predicando ropa, pero la Biblia enseña el ornato de la mujer y el ornato del hombre. Con pudor. ¿Qué es pudor? Pudor, pureza, dignidad. Ese es el pudor. Vestirse con dignidad. Nosotros nos vamos a vestir y nos vestimos para el Señor. No quiere decir que usted no se mire en el espejo, pero el objetivo es agradar al Señor. Yo me visto para el Señor. Bueno, en este caso me viste mi mujer. Pero yo doy el visto, bueno, me gusta esto. Y me visto para el Señor. Mi mujer se viste para el Señor y se viste para mí. Y usted tiene que vestirse para el Señor para agradar a su marido también. Y su marido tiene que, y viceversa. Pero, hermano, lastimosamente, esos aspectos de pudor, de dignidad, están desapareciendo de la iglesia. ¿Usted sabe por qué están desapareciendo de la iglesia? Porque eso no vende. Lo que quieren tener congregaciones llenas, eso es lo que ofrecen. Y donde no hay reglas de aspecto de santidad, cualquiera compra. Allá vamos. Donde hay reglas, y la Biblia, hermano, es nuestro libro de reglas. Y nos guiamos por ella y creemos absolutamente lo que ella dice. Como le decía yo a alguien, se lo decía a uno de mis hijos, si la Biblia, hermano, me dice a mí que las murallas de Jericó
cayeron y que el mar rojo se abrió y que Josué mandó a detener el sol, en su efecto se detuvo la tierra, hermano. Yo creo lo que la Biblia dice. Y si me dice que en vez de Jonás ser tragado por un pez, Jonás, si hubiese tragado el pez, también yo dijera eso. Porque lo está diciendo la palabra de Dios y yo creo que la palabra de Dios es veraz. Es fiable. Y no tiene, hermano, un punto de contradicción. No existe. Lo han buscado por generaciones, enemigos de la fe del cristianismo, enemigos de la fe de Cristo. Han revisado la Biblia, hermano, de arriba a abajo. En los aspectos devocionales, en los aspectos lingüísticos. Y no existe un solo error. En toda su composición no existe una sola contradicción. No existe una sola contradicción. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, es un don. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los romanos. Ese Espíritu Santo nos ha sido dado. Todavía, hermano, hay gente en las congregaciones que están orando a Dios para que Dios le dé el Espíritu Santo. Porque le han dado una enseñanza contraria a lo que la palabra de Dios ha enseñado. Usted es cristiano porque el Espíritu Santo lo ha traído y lo ha puesto, lo ha sembrado para que usted dé fruto. De lo contrario, usted no estuviera aquí. Yo decía el tiempo pasado, hermano, que esto es para valientes. Y aquí hay que tener falda y pantalón. Cuando yo digo esto, hermano, no es un asunto de mérito propio. Es un asunto de que Cristo lo retiene a usted. Él dice, esto se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Qué? El reino de los cielos. Si a mí se me dijera, hermano, y se me diera la opción de no pecar, yo no pecaría. Y yo estoy seguro que si a usted también le dieran la opción de no pecar, usted tampoco pecaría. Porque estoy seguro que usted ama a Cristo. Ahora, si no es así, después que terminemos el culto, oramos por usted. Exactamente. Si se le da la opción para no pecar y usted dice que no, entonces hay que orar por usted. Porque yo creo que el que ama a Cristo, se le da esa opción e inmediatamente la abraza. Porque yo no creo que haya cristianos que quieran pecar. Los cristianos no quieren pecar. No es que no pecan, hermanos, sí pecan. Sí pecamos, a diario pecamos y a diario ofendemos a Dios. Pero con la misma ofensa así mismo vamos, Señor, perdónanos. Perdónanos hasta los pecados que nos son desconocidos, que cometemos inconscientemente. El cristiano, el que no es cristiano, tiene la conciencia encallecida que le da igual. Todo pinta igual, todo se ve del mismo color. Aquí no todo es del mismo color. Aquí es negro o es blanco. No hay muchos colores para elegir. O es negro, está de un lado o está del otro. Está del lado de la luz o está del lado de las tinieblas. No puede tener un pie en un lado y en el otro y otro en otro. Sentirse así es parte del Espíritu Santo. Sentirse como culpable de hacer cosas malas. El Espíritu Santo obra en el corazón del creyente o del hombre para que el hombre venga al arrepentimiento y reconozca que es pecador. De ende, una de las funciones es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en ese convencimiento es llevarte a ese estado de conciencia que tú puedas decir, he pecado, he ofendido al cielo, he ofendido a la persona que está a mi lado, o a mi vecino, al empleador, o a algún compañero de trabajo. Sé que he faltado. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y el que no tiene la mente encallecida, la conciencia encallecida,
responde a ese llamado. Pero cuando tú tienes la conciencia encallecida, te hace caso omiso de lo que pueda decir el Señor. En Primera de Tesalonicenses, hermano, capítulo 4, vaya conmigo. Yo quiero que usted vaya conmigo porque yo quiero, hermano, acentuar esto de tal forma que no nos puedan mover de lo que Dios nos ha dado, para que luego usted no esté haciendo oraciones vanas que Dios no la oye, como Dios dame al Espíritu Santo. Señor, yo quiero que tú me llenes con tu Espíritu. Señor, yo quiero sentir tu Espíritu. Si usted lo tiene dentro, Él está dentro de usted. Él está dentro de usted. Cuando usted va a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 8, dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio, ¿qué? El Espíritu Santo. La iglesia está sumergida en el poder del Espíritu Santo. Entonces usted no puede pedirle a Dios que le dé el Espíritu Santo si el Espíritu Santo ya Dios se lo dio, y como consecuencia de Dios habérselo dado, usted y yo somos cristianos. No podemos ser cristianos sin el Espíritu Santo, hermano. Nadie puede aguantar lo que aguanta un cristiano, como le explicaba un converso hoy. Si el cristiano con ser salvo tiene su lucha con la carne y con los deseos, pero tiene un ayudador que le da la fuerza para poder vencer el pecado y vencer esos deseos, hermano. Si nosotros tenemos esa lucha, el mundo no tiene ninguna oportunidad. El mundo no tiene ninguna oportunidad, porque el mundo vive volcado en esos deseos. Y no hay paracleto que lo pueda ayudar, que lo pueda sostener, que lo pueda guiar. No existe para ello. Por eso ellos viven depravadamente. Pero el cristiano no, hermano. El cristiano tiene un ayudador, que aunque usted peque, lo reprende. José, lo hiciste mal, arrepiéntete. Sandy, lo hiciste mal. Anthony, lo hiciste mal. Y él está constantemente recordándonos las cosas que nosotros hacemos mal para que nosotros nos podamos arrepentir. Ese es el paracleto que el Señor nos ha dado. Cuando usted va, hermano, a Primera de Juan, vaya a Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Mire lo que dice Juan. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Usted ha visto un hijo del diablo que guarde los mandamientos del Señor? No puede guardar los mandamientos del Señor, hermano. Son los hijos del Señor que guardan sus mandamientos. Y como consecuencia de guardar sus mandamientos, Dios permanece en ellos o en nosotros. Pero entonces añade ahora, por el Espíritu Santo que nos ha dado. En 1 de Juan, vaya al capítulo 4, verso 13, ahí mismo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Debemos, hermano, andar constantemente proclamando a los cuatro vientos que Dios nos ha dado de su Espíritu y nos ha hecho victorioso en Cristo. Él nos ha hecho victorioso en Cristo.
nosotros podemos proclamar a los cuatro vientos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Claro, no vamos a sacar de contexto ese todo. Porque alguien me dijo en una ocasión, y me agarró el texto y me dijo, hermano, yo puedo caminar por las aguas. Porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo. Yo le dije, no se vaya a un lugar profundo si no sabe nadar. Yo creo, hermano, que el primer Adán tenía la facultad, hermano, de poder nadar con los peces. Yo creo que podía respirar. Y que ese primer Adán también podía caminar por encima de las aguas, así como lo hizo Cristo. Yo creo que ese Adán que Dios hizo allá podía hacer eso. Y que Adán tenía poder de controlar el clima. Ese primer Adán, hermano, yo creo que podía hacer todo eso. Es mi opinión. Eso no es doctrina, es mi opinión. Porque si Cristo pudo multiplicar los panes y los peces y pudo caminar por encima de las aguas, y es el segundo Adán, yo creo que el primero podía hacer lo mismo. La cuestión aquí, hermano, es en qué beneficia al evangelio que usted camine por encima de las aguas. Ese es el punto. Si eso beneficia al evangelio, Dios no lo va a poner a caminar por encima de las aguas, Dios lo va a poner a volar por encima de las aguas. Porque el beneficio será para el evangelio. Pero es Él, no es usted. No es su fe, es Él que lo pone a caminar. No es su fe, hermano. Es Él que hace la obra para que nosotros entonces podamos realizarla. Entonces todo lo que pueda beneficiar al evangelio, Dios lo va a hacer, hermano. Dios es soberano. Por eso yo le pregunto a veces a la gente que me vienen hablando de sueños, me vienen hablando de revelaciones. Hubo alguien que me dijo en una ocasión, hermano, que Dios lo llevó a Samaria. Oiga bien, que Dios lo llevó a Samaria y le enseñó 12 piedras. Y mi pregunta fue, ¿y en qué contribuye eso al evangelio? No contribuye en nada al evangelio, hermano. Puede ser tu experiencia no es el evangelio. Y ahí es donde muchas veces nosotros estamos estancados en que pensamos que la experiencia nuestra, yo tengo que predicarla como si fuera el evangelio. Porque el evangelio, en la interpretación de algunos, tiene que ser predicada por testimonio. Eso no es lo que dice la Biblia, hermano. La Biblia para testimonio, para evidencia de aquel que ha escuchado el evangelio no tenga excusa de decir, no se me dijo. No es que tiene que ser predicado por testimonio. Tu testimonio, hermano, puede en un momento determinado ayudar a una persona, pero tu testimonio no es el evangelio. Aquí el evangelio es el testimonio de Cristo. Fue lo que Cristo hizo, es lo que Él nos ha dado. Es el final del mundo. Ese es el testimonio que nosotros debemos dar. Pero su testimonio no contribuye para nada en el evangelio. Puede ayudar a una persona. Alguien me dijo en una ocasión, hermano, esta persona era una persona muy escéptica. Y yo lo entendí hasta cierto punto. Y me hizo, hermano, reflexionar. Una vez yo escuché, lo estaba escuchando con esta persona, a un predicador que él había matado a 3 personas. Curiosamente había matado a 3 hermanos. Y en la cárcel conoció a Cristo.
Entonces este predicador, hermano, andaba por muchos sitios dando su testimonio. Casualmente a la iglesia que yo me convertí lo invitaron a predicar. Yo estaba con este que era un escéptico. Este era un enemigo del evangelio. Pero era mi amigo. Y cuando yo le digo mi amigo, hermano, no le estoy diciendo de que éramos uño y dedo. No, hermano. Compartíamos mucho. De él estudiábamos hasta juntos. Y todo el camino de ida y de venida del liceo, nosotros íbamos y veníamos. Claro, no concordábamos en ningún punto, porque mi punto era el aspecto de la fe y el punto de él, hermano, era el marxismo-leninismo. Era comunista. Entonces no coincidíamos. Cuando él oyó a este hombre dar el testimonio, dice, tú ves, mira lo que está diciendo ese. Ese era un asesino. Mató, le cegó la vida a 3 personas. Y míralo cómo está ahora. Diciendo que Cristo lo rescató. Eso no es el evangelio. Eso no es lo que él tiene que predicar. Él tiene que predicar a quien lo rescató. No es lo que él hizo. Hermano, y eso me puso a pensar. Y yo decía, pero es verdad. El punto de la predicación es Cristo. No es si tú eras malo, si tú eras un criminal, o si tú eras aquello, si tú eras lo otro, que yo era hermano. Ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es engrandecer a aquel que te ha rescatado del fango cenagoso, que te ha sacado del pozo destructor. Ese es el punto. Seguro quería contar una historia de él y que Dios lo salvó de esa situación, a lo mejor con esa intención. La intención es buena. La intención. En su experiencia puntual todo el tiempo, sino, o sea, Dios me sacó de tal punto y ya. Ahí está el punto. Ese es el punto. El punto es que yo voy a hablar de donde Cristo me sacó, sin engrandecerme yo, engrandecer a Cristo. Y eso, hermano, usted lo va a oír, lo va a ver en la mayoría de las iglesias pentecostales. Usted va a escuchar ese tipo de predicación y Cristo no aparece por ningún lado. Ahora le voy a decir que el conocer a Cristo en una situación extrema como esta vale mucho. Y Dios hace una obra especial en esa persona, hermano. Pero su testimonio no es el evangelio. Su experiencia no es el evangelio. Lo que usted haya vivido no es el evangelio. Y si Dios lo llevó al tercer cielo, como llevó a Pablo y como llevó a Juan, hermano, nosotros estamos viendo la consecuencia de la obra que Dios ha hecho a través de estos hombres, que nos quedó plasmada en las Escrituras, porque fue con un propósito definido: edificar la iglesia de Cristo. Pero hay gente que están yendo al cielo y están yendo al infierno constantemente. ¿Y en qué contribuye eso al evangelio, hermano? En nada. Lo que yo quiero saber del infierno lo tengo en las Escrituras. Y lo que quiero saber del cielo, parcialmente lo tengo en las Escrituras. De tal forma que el testimonio, si Dios lo lleva al cielo, lo trae de vuelta, lo lleva a Júpiter o a Saturno, eso no cambia nada, hermano. Eso no es el evangelio, esa es su experiencia personal. Ahora, en Hechos, capítulo 2, verso 38, miren lo que dice el apóstol, lo que dice el evangelista Lucas, el historiador. Lucas, aunque he contado dentro de los apóstoles, hermano, el grupo de los apóstoles es reducido. Lucas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2,
verso 38, dice, y habla de la experiencia que Pedro tuvo. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Entonces eso es un don, hermano. Ese don solamente viene por el arrepentimiento. Ahora Pedro añade aquí el bautismo. Y yo podría decir, hermano, en el concepto judío, usted acepta la fe judía siendo bautizado en el judaísmo. Y Pedro dice, ahora tú tienes que ser bautizado en el nombre de Jesucristo, aceptando la fe de Cristo en ti, entonces se te será dado el don del Espíritu Santo. Pero el bautismo ni salva ni condena. Pero es una forma de identificar al creyente con la fe de aquel en el que él está siendo bautizado. ¿En quién está siendo bautizado? Léalo ahí. Está siendo bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Quiere decir que está adoptando la fe de Cristo en él. Y entonces va a recibir el Espíritu Santo. Cuando yo digo, hermano, que no salva ni condena, no quiere decir que nosotros como creyentes no tengamos que bautizarnos. Pero si usted se muere sin bautizarse, usted va para el cielo. Si no, pregúnteselo al ladrón de la cruz. Alguien dijo, fue tan ladrón que se robó la salvación. Pregúnteselo al ladrón de la cruz. No le dio tiempo a que Jesús lo bautizara. Y Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros como cuerpo de creyentes tenemos que acatar las órdenes que a nosotros se nos dan de creer, ser doctrinado, ir a las aguas, como parte de ese simbolismo de muerte y resurrección. Debemos hacerlo como obediencia al Señor. Pero si usted muere sin ser bautizado, allá no vemos. Dios no lo puede excluir de la salvación porque usted no lo hayan metido en las aguas. Sería una injusticia. Supe de un caso, hermano, de una hermana que estaba en el hospital enferma. Ella era una nueva creyente. No fue que supe, yo fui partícipe. Y ella le dijo a su pastor que quería bautizarse. Pero su condición era una condición, hermano, que el cáncer la tenía destruida. Ya ni siquiera la morfina le hacía efecto. No podía moverse de la cama. ¿Cómo usted mete a una persona? La sumerge en las aguas en esa condición. ¿Cómo lo hace? El pastor me preguntó a mí, ¿qué, hermano? Digo, hermano, tírele el agua ahí en el nombre de Jesús. Y punto. Y él me dijo, hermano, pero usted parece católico. Hermano, esto no es cuestión de católico. Nosotros creemos en la inmersión, porque eso tiene un simbolismo de muerte y resurrección. Creemos en la inmersión, no creemos en la aspersión. Pero en este caso, usted no la puede llevar a un río para sumergirla, ni a una playa para sumergirla, ni la puede meter en una pileta. Tírenle el agua por encima en el nombre del Señor Jesús y punto. Hermano, lo hizo así mismo. Buscó una escobita, la metió en el agua y le dijo en el nombre del Señor y le tiró su agua.
y fue bautizada. Dios no la va a excluir a ella, ni lo va a excluir a usted por no ser bautizado en agua. Hay otras circunstancias que se pueden dar. Usted es un soldado, va a la guerra, está en un desierto. Por lo general siempre van capellanes en esos batallones. Y el capellán le pregunta a usted que si cree en el Señor Jesucristo. Y usted le dice que sí. Y el soldado le puede preguntar que quiere ser bautizado, pero ¿en qué desierto usted va a encontrar agua? Y en un campo de guerra. ¿Se va a perder usted por esto? ¿Por no ser bautizado? No, hermano. No se pierde usted por esto. El bautismo no salva. El que salva es Jesucristo. El que transforma el corazón del hombre es Cristo. El que redime el corazón del hombre es Cristo. Y en el mismo momento que usted creyó en Él, el Espíritu Santo hizo morada en usted y lo selló para el día de la redención. Eso es lo que la Biblia enseña. Vaya al capítulo 10 del libro de los Hechos. En el verso 45 del capítulo 10 del libro de los Hechos, dice, hermano, capítulo 10, verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Esta fue la experiencia de Pedro, hermano. Pero a mí me gusta esta partecita que aquí dice, y los fieles de la circuncisión. Estos eran judíos que todavía estaban ceñidos a la ley de Moisés, o la ley que se le dio a Abraham de cortarle el prepucio al hombre. Y estos todavía, hermano, habían creído y estaban en la iglesia. Y Lucas lo registra y dice, y los fieles de la circuncisión quedaron atónitos, perplejos, boca abierta, azorado, como nosotros podemos decir, hermano, de que en los gentiles también se derramaba el don del Espíritu Santo. Porque ellos pensaban, hermano, que la salvación era exclusiva de los judíos. Ellos pensaban que la salvación era exclusiva. Y todavía, hermano, Dios tuvo que tratar con Pedro tiempo después para poder ir a este encuentro de este hombre. Y Dios mostrarle a Pedro, después del Señor darle mandamiento, en el capítulo 28 del libro de Mateo, en el capítulo 16 del libro de Marcos, vayan por todo el mundo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, y me seré testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron en Jerusalén, algunos fueron a Judea y de ahí no salieron en su círculo, hasta que entonces Dios tiene que romper mediante la persecución de la iglesia, y se extendió la iglesia hasta Judea, y se extendió la iglesia hasta Samaria, y se extendió la iglesia hasta Roma. Porque la iglesia, hermano, a la que Pablo le escribe en el libro de los Romanos, no la fundó el apóstol Pablo. Pablo le escribe a ellos, pero Pablo no fundó la iglesia de Roma. Fueron esos creyentes que fueron perseguidos, sobre todo los de ascendencia helenista o griega, que fueron esparcidos porque los apóstoles quedaron en Jerusalén. Eso usted lo tiene en el libro de los Hechos, hermano. Quizás no se lo explique de esta forma, de que los que fueron realmente perseguidos fueron los de descendencia griega,
que fueron esparcidos. Y el evangelio, hermano, se expandió hasta Roma. Ahora yo quiero que le quede claro esto, hermano. Voy a concluir con esto. Porque hay quienes enseñan y le dicen que si usted no habla en lengua, usted no ha recibido el bautismo del Espíritu. Y que si usted no danza, usted no tiene el Espíritu Santo. Si usted ha podido anotar los textos que yo le he dado, le está diciendo claramente que la iglesia de Jesucristo tiene el don del Espíritu Santo. Esas evidencias, hay 3 evidencias que yo voy a tocar después. 3 evidencias hay en el libro de los Hechos sobre que oraron por ciertos creyentes y ellos hablaron en lengua. Vamos a ver para quiénes eran esas evidencias, sobre todo la que está en el libro de los Hechos. Y si esas evidencias son para este tiempo. Hay quienes enseñan, hermano, distorsionadamente estos puntos. Y le dicen a usted que si usted no habla lengua, usted no ha recibido la promesa del Espíritu Santo, ni ha recibido el don del Espíritu Santo. Todo lo contrario dice la palabra de Dios. Todo lo contrario dice. La iglesia ha recibido el don del Espíritu Santo. Usted está aquí y está en Cristo porque tiene el Espíritu de Dios morando en usted. Y usted, como consecuencia de tener el Espíritu de Dios morando en usted, usted es salvo. Gloria sea el nombre del Señor. Después vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo, que es lo que se entiende y se enseña como el bautismo del Espíritu Santo. Usted, hermano, según lo que dice el apóstol Pedro, tiene la unción del Santo. La unción del Santo es el Espíritu de Dios, es Dios morando en usted, porque Dios es Espíritu, y es Santo. Escucha lo que yo le estoy diciendo. Ese Espíritu Santo es Dios. Dios es Espíritu y es Santo. Él mora en su iglesia. Dios eterno y Dios de misericordia, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque nos ha enseñado en esta noche. Síguenos ayudando y bendiciendo, Señor. Bendice a los que van a escuchar esta enseñanza. Que les sea de bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.